Para la siguiente presentación nos acompaña Javier Cagnoli. Javier es un profesional con gran experiencia en la gestión de capital humano en empresas multinacionales y nacionales de grandes dotaciones, especializado en gestión estratégica de recursos humanos en sitios remotos y dispersos geográficamente. Lidera, forma y coordina equipos multiculturales eficientes, incluso en contextos críticos. Es además especialista en startups y en e-commerce. Javier nos va a hablar sobre el contratista ágil en la nueva realidad. Bienvenido, Javier, muchas gracias por acompañarnos hoy. Te damos la palabra. Realmente lo que decía es que en esta industria se genera y en varias la vulnerabilidad de todo lo conocido y lo seguro, que es lo que hemos tenido, y por lo tanto, ¿cómo hacemos para gerenciar dentro de esta volatilidad del sistema? ¿Sí? Una de las temáticas que se ha generado es esta ruptura de la dicotomía entre el trabajo tradicional presencial, que acontece muchísimo en nuestra industria, y las nuevas figuras como el home office, cómo trabajar en ingeniería y construcciones cuando trabajamos en obras en esta dicotomía que se genera ahora. Esto es lo que hemos trabajado fundamentalmente y en lo que están trabajando muchos en nuestra industria, es en lo que se llama el HOR o el home office responsable. Por ende surge la necesidad de arreglarlo con procedimientos internos, una guía para un trabajo de acuerdo flexible en cuanto a roles, obligaciones, responsabilidades y derechos que lo hemos generado. Hemos dividido quiénes pueden hacer 100% full office, full home office, quiénes necesitan de una actividad mixta y quién necesita hacer una actividad presencial 100%. Algo absolutamente importante es que ese home office es obviamente pago y así también está determinado en la nueva ley en diputados y en senadores, al igual que un trabajo presencial. Lo que cambia en ingeniería y en construcción es el equivalente a las asignaciones por plus. Por otro lado también, cuáles son las métricas de equipo que se hacen para el personal de home office y la necesidad de brindar absolutamente objetivos claros y medibles por los jefes directos de dichas personas. Lo que queda absolutamente claro es que el día después no va a ser un negocio de plug and play, ¿sí? De desenchufar y volver a enchufar. La vida ha cambiado en lo laboral y en todo lo que tiene que ver con los paradigmas laborales. Por lo tanto, no podemos volver a planes originales sin un abordaje distintivo y sin un abordaje transformacional. Tenemos que reconocer que nada será como antes. Aquellos gerentes o directores o gerentes generales que esperen que el mundo laboral será igual, realmente ya no lo es. Tenemos que identificar y hemos trabajado y seguimos trabajando mucho en el grupo en las creencias limitantes del liderazgo tradicional, ¿sí? El jefe que necesita al empleado presente, el clásico, el ojo del amo engorda el ganado. No va más, el home office no va a permitir eso, por lo tanto, lo que es absolutamente importante es establecer desde recursos humanos y de las creencias limitantes cuáles son o cómo entiende el mundo laboral un baby boomer, un generación X, un millennial, un centennial, para poder co-crear un mundo laboral en base a este nuevo mundo y este mundo nuevo real que acontece. Creemos, y lo hemos hecho, que es absolutamente necesario la redefinición o al menos la reevaluación de la visión y la misión de la compañía. Ha cambiado el mundo, la dinámica es absolutamente importante y lo que está claro y lo que no asusta ya es la velocidad del cambio, ya no asusta la velocidad del cambio. Realmente lo que asusta es el volumen del cambio en base a esa velocidad. Nosotros tenemos muy en cuenta, al no ser comitentes, al no ser mandantes, o sea, a nosotros nos contratan para hacer, cuál es también la visión y la misión de las personas que nos contratan, de las compañías que nos contratan. Y ya se está hablando de una cosmovisión, de que en el contratista hay que empezar a colocar el concepto de Agile Management o Management Ágil
para poder tener mucha velocidad en lo que es el management situacional, ¿sí? Esa cosmovisión no es solamente precio por cantidad, ¿sí? O P por Q, o producción por cantidad, y sacar a nivel de cadena de montaje el producto final. Acá empiezan a generarse otras cosas también. ¿Cuál es el tipo de gente que vamos a contratar? ¿La persona adecuada para el puesto adecuado que vamos a contratar? ¿Cuál es el foco operacional requerido? ¿Qué nos requiere el cliente en base a las relaciones comunitarias? ¿Qué nos requiere el cliente en base al eje de responsabilidad social empresaria? Entonces realmente no es solo la visión de la compañía, sino cuál es la cosmovisión de la industria y a dónde está yendo a nivel filosofía industria. Por ende también se está revisando todo lo que tiene que ver con la eficacia y la estructura matricial, y acá es absolutamente importante trabajar el tema de compensaciones en niveles operativos, en niveles jerárquicos y en niveles matriciales, para que tenga una composición coherente del sistema de compensaciones. Eso es absolutamente importante. Ahora, si me preguntan visión en cuanto a cuál es la necesidad de agilidad ante una coyuntura de crisis, la revisión de la filosofía de la empresa ante tan cambiante realidad es enorme, y no incluir la filosofía de compensaciones es suicida. ¿Por qué hablo de suicida? En nuestra industria no vamos a poder pagar a mercado, no vamos a poder pagar ese 38% que nos comenta Paula, no vamos a poder pagar el 42% de el valor de las composiciones de las industrias relacionadas con tecnología o con conocimiento. ¿Por qué? Porque la realidad es que tuvimos el 78% de baja. Eso implica mucha gente en dotación, implicó muchísimo trabajo de relaciones laborales en lo que tiene que ver lamentablemente con suspensiones, y es bueno decirlo, y me gusta charlar en congresos o en webinars en forma muy directa. Las desvinculaciones que se han hecho han sido por mutuos acuerdos, retiros voluntarios o retiros anticipados, lo que ha llevado a una arquitectura laboral y legal absolutamente importante para que sean salidas respetuosas, salidas programadas y que pueda ayudar a la supervivencia de las compañías. La filosofía de compensaciones, en un caso donde la estrechez financiera es importante, es absolutamente necesaria en cómo tratar al personal clave y al personal crítico, como también las funciones claves y funciones críticas, ¿sí? Para esto es muy importante las iniciativas estratégicas desde el comité de dirección, en que tengamos los profesionales y las profesionales de recursos humanos el aguante o el apoyo en el diseño organizacional y estructural. La conciencia de refuerzo estratégico del apoyo en desarrollo humano y organizacional es clave. Estamos hablando de que quizás no podamos dar estos aumentos de mercado, y realmente acá entra el eje de gestión de capital humano en cuáles son las acciones. Nosotros como grupo tenemos un área de gestión de capital humano, estamos generando acciones de coaching organizacional, estamos organizando acciones de coaching emocional y estamos trabajando sobre ejes de clima con escucha abierta, con escucha ágil, con acciones, con tratamiento de emergentes en focus groups. Eso es muy, muy, muy importante ante nuestro criterio. Otra temática ante esta coyuntura de crisis tiene que ver con cuáles son las competencias pre-pandemia y cuáles son las competencias post-pandemia. Entonces, de verdad que tuvimos que salir a revisarlas en una forma importante. Cuando hablamos, y después les voy a contar cómo cerramos ese tema de compensaciones, cuando hablamos de filosofía de compensaciones, de verdad que nosotros tenemos experiencia en 3 ejes. Tenemos encuestas regionales LATAM, porque tenemos gente, por ejemplo, en Ecuador, San Salvador, Bolivia, entonces necesitamos consultores que manejen ese expertise. Trabajamos en encuestas nacionales de grupo, por ejemplo, Mercer Hewitt, pero también necesitamos de consultores que manejen muy bien la temática del mercado general, no solamente la de los clubes. Y ahí es donde confiamos siempre en Gestión Consultores, que realmente nos es de una
provisión absolutamente acertada en cuanto a lo que es mercado regional y a lo que es mercado local y a lo que es mercado general. Y allí tenemos bastante bien la diferencia en la arquitectura. Nosotros tenemos un business support, que es áreas de soporte al negocio transversal, funcional, un corte que perfectamente machea con el de gestión consultores, que es técnicos, staff administrativo, ingenieros comerciales, managers y gerentes de operaciones, que es el core business o la esencia del negocio. Sobre cada uno de esos estratos también trabajamos sobre percentil 25, sobre percentil 50, percentil 75 y ajuste a mercado al 100. Y hemos definido como compañía un nivel de ingreso de cómo se contrata a alguien, que en nuestro caso es de un percentil 50, o sea, estamos contratando a nivel de mediana de mercado. Por ende, en estos momentos, al no poder llegar a posiciones o a pagar a posiciones al 42%, como la industria de tecnología o de conocimiento, o no poder pagar como a un mercado general fit, lo que tenemos que ser absolutamente certeros es en cómo poder manejar los acercamientos laborales con personal clave y personal crítico. Por eso es que hemos tenido que trabajar en un programa de cuadros de reemplazo, en un programa de cuadro de sucesión, en 3 horizontes, en un ya, en un más tarde, que es entre de 1 a 3 años, y de 3 años a 5 años, donde establecemos determinadas variables para poder también acompañar en determinados movimientos en escalas de remuneraciones. También se genera todo un manejo en recursos humanos, en esta escucha activa y en capital humano, de cómo trabajar esos emergentes en los focus group. Por ejemplo, cómo trabajar lo que yo creo debería cobrar versus lo que podría pagar la empresa. Es una gran disyuntiva, ¿no? Entonces, esa sinceridad con la cual nos tenemos que manejar es absolutamente clara en entrenar también a los gerentes de línea en qué es lo que va a pagar la compañía versus cuál es el aspiracional que alguien entiende que debería ser pagado para esa posición. El sinceramiento de ese sistema o de ese modelo es absolutamente clave para nosotros, para trabajar con sinceridad clara en ese abordaje. Para eso tenemos que entrenar a todas las jefaturas y a todas las gerencias de línea en el que no nos traigan quejas, sino en poder trabajar los actos lingüísticos que usualmente se manejan en coaching organizacional para poder cambiar quejas a reclamos. Como argentinos es muy fácil muchas veces generar temáticas en buzones de sugerencia. Ahora, si cambiamos sugerencias por propuestas, de verdad que el gap se minimiza muchísimo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esas quejas a reclamos estableciendo una acción, un sponsor, un deadline, recursos? Y si el reclamo tiene que ver con lo compensatorio, también tener la administración del sí en base a la claridad de los expertos en compensaciones de cómo manejar esa escala o qué acción puntual podemos determinarla y en qué momento del año. Y si es no, es función realmente gerencial también el administrar clara y respetuosamente ese no. Por otro lado, también la medición del turnover es absolutamente importante, porque eso nos va marcando en qué es que tenemos que mejorar. Realmente tenemos un turnover bajo, con lo cual también se entiende puede ser parte por las acciones que estamos generando, pero también puede ser mucha parte por lo que comentó recién Paula. Es absolutamente claro que la tasa de desempleo es alta y está lejos de tener pleno empleo. Por lo tanto, hoy sí estamos viendo movilidad interempresas. Aquellas que puedan pagar más cercanamente al mercado ante esta pérdida de poder adquisitivo, y realmente estamos viendo que puede haber una movilidad en empresas ahí. ¿Qué vemos en relación a Cuyo principalmente? El mercado cuyano no tiene mucha movilidad, ¿sí? Yo vengo del mercado, 16 años del mercado minero, donde he vivido afuera de mi casa y afuera de la provincia durante muchísimos años. El mercado cuyano, mi opinión es que salvo que sea petróleo, minería o profesionales de la construcción, las demás
los demás sectores, es un mercado donde, como es muy lindo Cuyo, como tiene una calidad de vida, muchos priorizan la calidad de vida versus a la movilidad. La movilidad es un valor hoy que se paga y muy bien, y compañías de ingeniería y construcción realmente es una de las condiciones y una de las competencias de las cuales al personal que buscamos es necesario lo tenga, ¿no? Las obras están en varias provincias del país, tenemos obras por gran parte de la Argentina y en Latinoamérica también. Entonces realmente alguien que quiera hacer carrera dentro de ingeniería y construcciones, es importante que el concepto de movilidad o mobility lo tenga muy claro. Mi opinión con respecto a la crisis es: no va a faltar gente en el corto plazo. Me parece que hay estructuras de budget frisadas, hay, al menos en ingeniería y construcción, tenemos frisados los ingresos, ¿sí? Por lo tanto, la selección de la gente que tenemos también va a implicar revisar cuáles son los performers o los doers o los hacedores en las posiciones que hoy existen, y revisar bien realmente cuáles son las actitudes, las habilidades y las aptitudes requeridas para el rol. Y acá juega realmente también la revisión del rol, la revisión de los descriptores de puesto y cuál es realmente el desempeño real en base al desempeño requerido. Y allí también juega compensaciones. La persona que estamos tomando, que tenemos el puesto, es junior, le estamos pagando como un semi-senior. ¿Cuál es la actividad que tenemos que hacer para recursos humanos para correr esa realidad que hoy tengo a lo requerido que me está pidiendo la organización? ¿Es realmente la persona correcta que tengo en el puesto correcto, sabiendo que no voy a poder contratar a otro? O quizás tengamos que ver que ya ha cumplido y desafectarlo y puesto, colocarlo en el otro para generar esa vacante interna. Es un tema de un análisis que ha generado toda esta temática del 20 de marzo hasta ahora, de que ya no hay tanta flexibilidad hacia la contratación, ya no hay tanta flexibilidad en los budgets y hay un control de costos muy importante. ¿Sí? El tema crítico es comprender el rol, que significa nada más y nada menos que hacer el trabajo con eficacia y eficiencia para lo cual fue contratado, y poder revisar cuál es su posición remunerativa en ese puesto. ¿Qué implica no hacerlo? Y no hacerlo implica realmente carga de trabajo, más si es en home office, con respecto a los pares que realmente trabajan, implica una carga con el equipo e implica realmente estar por sobre el presupuesto en temas que no se logren. ¿Qué se busca y qué estamos viendo que busca hoy la industria con respecto también a la accountability o a la respondibilidad y responsabilidad que tiene un jefe? La industria se cansó de microvisores. Cuando hablo de microvisores, no hay en los organigramas microvisores, hay supervisores. Y los supervisiones tienen que tener una supervisión, una visión estratégica, una cosmovisión del negocio. ¿Sí? Hay compañías que tienen tiempo para formar y tienen sus planes como lo tenemos nosotros. Tenemos un programa de jóvenes profesionales que se llama Talentos en Construcción, en los cuales en el año 2019 hemos pasado por una formación de 19 talentos en construcción. Hoy hay 10 que ya están en la línea, algunos efectivizados y otros que todavía no terminaron esa formación, pero que seguramente tienen gran posibilidad de quedar dentro de la dotación. ¿Qué implica esa accountability? La necesidad de formar, de pasar de ser jefes a líderes, el de tener visiones integrales, en poder entender también todas las temáticas relacionadas con compliance, con ética, con responsabilidad social, con reconversión de perfiles. Es algo en lo cual estamos trabajando y mucho, porque es a donde va el mercado en base a lo que nos están pidiendo los mandantes, empresas de construcción, obras, empresas estatales también, y empresas de minería y petróleo. ¿Sí? La intervención matricial debe ser absolutamente clara y absolutamente... Vamos a tener gerentes corporativos que no entiendan
el devenir del negocio y que solo conozcan del negocio operativo. Hoy el gerente buscado tiene que comprender, y acá comento cuáles son las competencias que hemos revisado, tienen que tener claras conciencia de competencias de adaptabilidad, de liderazgo relacional, y no solamente el jefe que ordena e instruye, sino que el jefe que acompaña, ayuda a encontrar la máxima potencialidad de esa persona, ayudándolo a encontrar su camino, ¿sí? Mientras tanto esa persona mantenga los valores y las competencias de la compañía. La tercera competencia que hemos redefinido es sustentabilidad del negocio, recursos humanos, calidad, higiene y seguridad, compliance, realmente forman a ser parte preponderante para que operaciones pueda hacer su negocio, pero dentro del marco de respeto en el mundo del trabajo, donde diversidad e inclusión, género, ya no sean una temática nueva, sino que sea una temática normal y corriente del lenguaje que tiene la industria y que necesita el país en el ámbito laboral. La cuarta competencia redefinida tiene que ver con un concepto que viene y muy fuerte, que es el de Agile Management, el entendimiento de la agilidad, de la dinámica y del soporte en esta temática, donde obviamente el área de tecnología, el área de IT es absolutamente fundamental. El otro y la última competencia definida tiene que ver con la orientación a los stakeholders. Entendernos que se puede trabajar conjuntamente con los sindicatos, entendernos que se puede trabajar perfectamente con entes gubernamentales, entender que se puede trabajar enormemente con clientes internos y fundamentalmente con clientes externos que conformen hoy las fuerzas sociales. Entonces, competencias redefinidas en base a, no me gusta hablar de la nueva normalidad, porque nueva normalidad implica que estaríamos haciendo mucho de lo que debemos aprender. Para nosotros hablamos de la nueva realidad y tiene que ver entonces con una agilidad y cultura colaborativa, con un liderazgo declarativo y desarrollo, con un conocimiento integral del negocio, con conocimiento de talento digital en las nuevas personas que estemos contratando, algo absolutamente fundamental y clave, con obviamente orientación integral a resultados. Siempre digo, no somos ONG, y si fuéramos ONG también te piden resultados dentro de los estatutos. Capacidad relacional y transformacional de los líderes es absolutamente clave, y poder trabajar y contratar ya también dentro de los clústeres de empleos con principios y valores personales, que es algo que tenemos que volver a la esencia de las personas. A ver, cuando hablamos también de, y voy a acelerar la presentación, de responsabilidad social, nosotros trabajamos muchísimo con esa temática vía la Fundación Cartelone, y estamos absolutamente conscientes de la preponderancia que toma la economía circular en la relevancia en el trabajo de comunidades. ¿Qué estamos haciendo? Algunas cosas con la Fundación, la reutilización de recursos, todo lo que tiene que ver con lo que era residuo de obras, maderas, cajones, carreteles provenientes de obras, son recuperadas, por ejemplo, por personas privadas de la libertad, con convenios en dos cárceles en Mendoza que trabajan en distintos talleres especializados, generando en el servicio penitenciario blogs, borradores, donde se los está trabajando, sabrían, son formación de oficios, también trabajando con talleres relacionados con personas en situación de pobreza y exclusión, donde trabajamos y elegimos también allí ONG, como por ejemplo la Asociación El Arca, que distribuye oportunidades brindando trabajo a sus asociados. Saben, por ejemplo, que en esta pandemia realmente mujeres con mucha humildad, y muchas de ellas único sostén de familia, en esta asociación El Arca ha hecho 27.000 barbijos, un tema absolutamente importante,
uniformes confeccionados por mujeres en situación de vulnerabilidad social y compras inclusivas que vamos llevando a cada una de nuestras obras. En el año 2019, más de 350 docentes han tenido la posibilidad de conocer obras de gran envergadura de la compañía, y obviamente también lo que generamos fue las primeras prácticas profesionalizantes con distintos colegios técnicos de la provincia y también de provincia de Buenos Aires y demás. También lo interesante es que vamos formando a las gerencias técnicas para que entiendan la necesidad de estas visitas educativas y del primer certificado laboral para aquellos chicos y chicas que están saliendo de los colegios. No quiero abordar, hay muchas temáticas de la Fundación relacionadas con campañas sobre el autismo, jornadas de prevención de cáncer de mama, mucho lo que se está haciendo. Javier, en síntesis, creo que es necesario trabajar sobre una filosofía distintiva compañía en un mundo real nuevo que hay. Creo que es absolutamente necesario también que la compañía defina cuál es su filosofía de compensaciones, ¿sí? A nivel regional Sudamérica, a nivel nacional y a nivel local. Creo que es muy importante poder contar con los consultores correctos para ellos, y nosotros tenemos a Gestión Consultores como un socio estratégico muy importante allí. Para terminar, creo que tenemos y una invitación a usar declaraciones generativas, empezar la mañana no diciendo estamos encerrados, sino decir cuidémonos, estamos protegidos. Empezar la mañana diciendo no estamos confinados, sino que estamos cuidándonos entre todos. Empezar la mañana diciendo uy, qué desgracia eso, versus es una oportunidad que tenemos de reinventarnos. Empezar la mañana sacándonos el miedo y tomando acciones. Empezar la mañana no hablando de soledad, sino de tener la posibilidad de una introspección e interempresa también en un autoconocimiento de dónde va el mercado, y cambiar el aspecto de la rutina a una oportunidad de creatividad. Creo que tenemos un gran desafío los profesionales de recursos humanos, y compensaciones siempre en crisis necesita de la potestad de que sea escuchada como área y de que sea entendida jerárquicamente dentro de las compañías. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por este compartir que me permiten tener.